Muy buenas noches para todos. Ya daremos inicio como tal a la charla. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tema va a ser el trauma vascular de arteria subclavia. Va a estar a cargo de Camilo Andrés Polanía Sandoval. Es un estudiante de medicina de la Universidad del Rosario de noveno semestre y es vicepresidente del BISIC. La reunión como tal va a ser llevada a cabo en simultáneo con el doctor Juan Guillermo y creo que ya. Listo, muchas gracias, Y, Sergio. el doctor Camilo Medina y el doctor Juan Guillermo Barrera son nuestros tutores que nos van a acompañar el día de hoy para la charla de Camilo Polanyi. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, yo creo que damos inicio a la charla. Como nos dijo Sergio, va a ser sobre trauma vascular de la arteria subclavia. Más o menos este va a ser el contenido que vamos a tocar. Una pequeña introducción, las consideraciones anatómicas, la presentación clínica, después un diagnóstico y el abordaje inicial, y después cómo vamos a hacer el manejo definitivo de estas lesiones. Los objetivos de esta charla va a ser inicialmente identificar las relaciones y segmentos anatómicos de la arteria subclavia, tanto de la derecha como de la izquierda. Segundo, reconocer la presentación clínica que nos permita sospechar una lesión arterial de la arterial subclavia. Tercero, dar un abordaje diagnóstico y terapéutico ante la sospecha de la lesión arterial subclavia. Y por último, conocer las diferentes estrategias terapéuticas iniciales y definitivas para un trauma con compromiso de este vaso. Entonces, a manera de introducción, vamos a definir que estas lesiones vasculares son difíciles de manejar y es básicamente por dos razones. Uno, son lesiones poco frecuentes, lo cual me genera que haya una experiencia muy limitada ante el manejo de estas lesiones. ¿Por qué son poco frecuentes? Porque son vasos, como podemos ver en esta imagen, que están muy bien protegidos por el esqueleto óseo de la cavidad torácica. Como nos damos cuenta, tenemos una porción que está acá intratorácica, que va a estar protegida por el manubrio del esternón, y vamos a tener otras porciones protegidas por la clavícula. Eso va a hacer que uno, sean poco frecuentes porque son vasos muy bien protegidos, y segundo, cuando en caso de que se lesionen, van a ser de difícil exposición vascular. Va a ser muy difícil llegar a estos vasos cuando tengamos que intervenir. Por esto mismo es un reto, y este reto lo podemos superar con tres cosas. Uno, con un conocimiento anatómico específico, tanto de la subclavia derecha como de la subclavia izquierda, en conjunto con un plan organizado para el manejo de estas lesiones, y algo muy reciente, y es el uso de estrategias híbridas para el manejo de estas lesiones. Esto ha demostrado mejores desenlaces en las lesiones en los últimos estudios. Hablando un poquito de la epidemiología y el mecanismo de trauma, tenemos que dos mecanismos de trauma grandes, en este caso el trauma contuso y el trauma penetrante de estos vasos. El trauma contuso suele estar muy asociado a las fracturas de la clavícula, ¿sí? Eso es muy importante sospecharlo, porque vamos a ver que la fractura de la clavícula es un factor de riesgo independiente para la presencia de una lesión vascular de las arterias subclavias. Por otro lado, podemos tener un mecanismo de trauma por desaceleración, es decir, que por ejemplo un paciente da un choque automovilístico que genera una desaceleración por todos los tejidos fijos que tienen al vaso como inmóvil en la reja torácica. Por otro lado, tenemos el trauma penetrante, donde el arma de fuego es mucho más prevalente que el, el trauma penetrante por arma blanca. Sin embargo, el trauma penetrante consta casi todo el 80% de todas las lesiones de arteria subclavia. Es muy raro que sea por trauma contuso. El 25 al 50% de estas lesiones van a tener tanto lesión arterial como venosa, porque vamos a ver más adelante, y es que anatómicamente vamos a tener la clavícula, después vamos a tener la vena y después vamos a tener la arteria. Entonces es muy probable que tengamos ambas lesiones en estos pacientes. Estas lesiones tienen una alta mortalidad prehospitalaria, donde se ha calculado cerca del 50 al 80% de estos pacientes mueren antes de llegar al hospital. Además, un tercio de ellos van a tener lesión del plexo braquial, que ya vamos a ver la relación del plexo braquial con esos vasos. Además, existe una alta mortalidad intrahospitalaria, es decir, los pacientes de este 50 al 80%, los que logran llegar al hospital, el 10% van a llegar a morir. Y ya para finalizar esta parte, pues los hombres van a ser mucho más propensos a tener esta clase de trauma que las mujeres, en especial los que están entre los 20 y los 30 años.
Ahora sí, hablando un poquito de las consideraciones anatómicas a tener en cuenta, es que primero vamos a hablar de esta gran estructura que vamos, de esta gran estructura que vamos a tocar durante toda la presentación, que va a ser el triángulo interescalénico. Entonces, si tenemos aquí esta imagen del cuello, nosotros tenemos aquí varias estructuras que vamos a recordar primero antes de llegar al triángulo interescalénico. Primero tenemos acá nuestro esternocleidomastoideo. Nuestro esternocleidomastoideo va a tener dos cabezas. Una cabeza medial se va a fijar al manubrio y al esternón, y una cabeza lateral. Después vamos a tener hacia posterior el escaleno anterior y después el escaleno medio. Ya más profundo vamos a tener el escaleno posterior, pero en este caso no es como el punto de la charla. Nos vamos a encargar solamente de esas tres porciones. Como nos damos cuenta, vamos a tener dos orificios o dos trayectos que se van a formar por los límites de estos músculos. El primero va a ser el orificio interescalénico anterior, que es este de acá, que se va a formar entre la cabeza lateral del esternocleidomastoideo y el escaleno anterior. Aquí es por donde va a salir la vena en la mayoría de casos, la vena subclavia. Después, hacia posterior, vamos a tener el triángulo interescalénico, donde vamos a tener la emergencia de la arteria subclavia, y hacia posterior el plexo braquial. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estas tres estructuras están en una estrecha relación. Entonces es muy importante tener en cuenta no solamente el examen vascular, sino el examen neurológico, en este caso con las lesiones del plexo braquial, que pues, vamos a mencionarlo más adelante. Ya hablando de la arteria subclavia, que es lo que nos percute en esta charla, vamos a tener unos segmentos anatómicos descritos. ¿Por qué los describieron? Porque las dos arterias son diferentes. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, estos segmentos van a estar presentes en ambas arterias, y es importante porque eso nos va a definir cómo vamos a abordar estas lesiones, dependiendo dónde esté la lesión. Entonces, los vamos a ir entre segmento 1, segmento 2 y segmento 3, donde van a estar limitados por el músculo escaleno anterior. Entonces, el segmento 1 va a ser proximal al triángulo, es decir, va a estar antes del escaleno anterior. ¿Sí? Entonces, acá suponiendo que tenemos el escaleno anterior, vamos a hacer como acá un dibujo. Suponiendo que acá tenemos nuestro escaleno anterior, ahí vamos a tener nuestro primer límite. Todo lo que esté anterior hacia este lado va a ser el segmento 1. Y ahí vamos a tener la emergencia normalmente de tres vasos. La arteria vertebral, que va a ser un punto de referencia anatómico que vamos a tener en cuenta más adelante, la arteria mamaria interna y el trocontiro cervical. Posteriormente vamos a tener el segundo segmento, que también va a ser un segmento interescalénico, que va a ser como toda la porción que está entre la cara medial y la cara lateral del músculo escaleno anterior. Y ahí vamos a tener la emergencia del tronco costo cervical, que es este de acá. Posteriormente vamos a tener el tercer segmento, que va a ser distal a este músculo escaleno anterior. Y vamos a tener ahí la arteria escapular dorsal. Esta arteria va a ser muy importante porque es la que me va a permitir dar irrigación colateral al miembro superior, en este caso. Ya después, cuando llegamos al borde lateral de la primera costilla, en este punto, ya lo llamamos arteria axilar. Hasta ahí va a llegar nuestra arteria subclavia. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar va a ser todo lo que va desde la emergencia de la subclavia hasta el borde lateral de la primera costilla, que ya va a ser la arteria axilar. Entonces, lo que les mencioné previamente, las arterias subclavias son diferentes. Entonces, uno, por el origen tanto embriológico y el origen anatómico. Normalmente en los libros de anatomía nosotros vemos que la aorta va a salir del corazón y se va en los libros de derecha a izquierda porque es una imagen en 2D. Sin embargo, en el cuerpo humano no es así, va a ir de anterior hacia posterior. Y eso lo que hace es que cambiar totalmente las relaciones entre la subclavia derecha y la subclavia izquierda, desde el punto de emergencia. Entonces, si nosotros damos cuenta, acá tenemos nuestra arteria innominada, que da origen a nuestra subclavia derecha, y si ustedes se dan cuenta, va a ser mucho más anterior que la arteria subclavia izquierda. Entonces, desde este punto, las lesiones proximales de la arteria subclavia izquierda van a ser un poco más difíciles de abordar porque tenemos que llegar a un plano más profundo. Además de que, pues, estamos hablando de derecha e izquierda y las constituciones anatómicas entre ambos lados son diferentes. Yo ahora estoy hablando un poquito de presentación clínica, vamos a retomar un poco, no vamos a hablar completamente de todo lo que es el ABCD de la TLS, sino los puntos claves que tenemos que tener en cuenta en una sospecha de una lesión de arteria subclavia. Entonces, si tenemos en la A,
Solamente, pues como ya vimos en la primera charla, tenemos que ver si la vía aérea es permeable y no colapsable. En la B, lo mismo que hablamos, sin embargo, acá es importante tener en cuenta o descartar el neumotórax, ¿sí? Ya sea abierto, ya sea neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque normalmente como esos traumas están asociados a las fracturas de clavícula, también las fracturas de clavícula pueden generar un neumotórax, ¿sí? Entonces tenerlo en cuenta ahí. Cuando ya llegamos a la circulación, además de lo que ya les voy a hablar en el manejo inicial, tenemos que hablar los pulsos y la perfusión distal y los signos de trauma vascular. Normalmente estos pacientes van a llegar con signos duros de trauma vascular. Y por otro lado, los pulsos en estos pacientes con lesión de arteria subclavia suelen ser poco sensibles, y ahorita les explico por qué. Ya por último, cuando llegamos a nuestra valoración neurológica, lo importante es valorar y documentar si hay lesiones o no del plexo braquial. ¿Por qué? Porque como tienen una estrecha relación, por ejemplo, puede haber un hematoma compresivo que puede causar una plexopatía, que puede estar dañando ya los troncos del plexo braquial y pueden causar plexopatías ya sea a nivel del nervio radial, del nervio ulnar, del nervio musculocutáneo, del nervio mediano. Entonces es importante evaluarlos y registrar si hay alguna alteración de estos. ¿Qué hallazgos principales podemos tener? Como mencionamos al inicio, normalmente estos pacientes llegan en muy malas condiciones y la mortalidad es muy alta. Entonces estos pacientes pueden llegar en paro cardiorrespiratorio. Entonces en estos pacientes uno puede llegar a considerar una toracostomía de resucitación 6 signos de vida. Los signos duros de trauma vascular suelen estar muy presentes en estos pacientes y el hecho de que estén presentes indica exploración quirúrgica inmediata. Y los pulsos distales son poco sensibles. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en esta imagen, el hecho de que yo tenga una lesión vascular de la subclavia no significa que se dañe la perfusión del resto de segmentos del miembro superior. ¿Por qué? Porque hay alta colateralidad, en especial por la arteria escapular dorsal, que fue la que les mencioné. Entonces, el hecho de que yo tenga pulsos presentes no me descarta que tenga un trauma vascular de la arteria subclavia. Un metaanálisis demostró que la presencia de estos tres factores de forma independiente me pueden ayudar a sospechar inicialmente una lesión de arteria subclavia, que son un Glasgow menor a 12, un puntaje de ICE mayor a 3 o la presencia de fracturas claviculares o escapulares. Todos son factores de riesgos independientes en el contexto clínico que llega el paciente. Hablando un poquito ya del diagnóstico, pues lo primero del abordaje inicial que tenemos que tener, además del ABCDE, es que tenemos que mirar las presiones arteriales, en este caso la presión arterial sistólica. Se ha demostrado que una diferencia en las presiones arteriales sistólicas en ambos miembros superiores mayor a 5 a 10 milímetros de mercurio puede hacerme sospechar de que hay una lesión vascular a cualquier nivel, en este caso pues hablando de la arteria subclavia. Sin embargo, también se ha demostrado que en pacientes con una diferencia mayor de 15 mililitros de mercurio, me puede hacer sospechar, uno, que la lesión es proximal a la arteria vertebral, y dos, puede estar generando un síndrome de robo subclavio. Ya después vamos a abordar bien por qué la arteria vertebral es ahí importante. Si el paciente está estable, es importante sacarle una imagen, tanto la radiografía de tórax para evaluar las fracturas y los hematomas, y segundo, pedirle un angiotac de cuello de tórax y miembros superiores, pero solamente si el paciente está estable, ¿sí? El angiotac hoy en día en los pacientes estables es el gold estándar. Antes era la angiografía, pero hoy en día es el angiotac de cuello, tórax y miembros superiores. El manejo quirúrgico inmediato se va a hacer si el paciente está inestable o está in extremis. Si está in extremis, ya es cuando consideramos la toracotomía anterolateral de resucitación, que fue la que les dije previamente, si el paciente, por ejemplo, llega en paro cardiorrespiratorio. Aquí les traje unas imágenes de unos casos clínicos que se han publicado, porque en serio suelen ser un poco escasos, como la evidencia sobre esos traumas. Aquí, por ejemplo, tenemos una angiotaca, acá tenemos nuestra subclavia izquierda, y aquí vemos evidentemente una lesión acá y una lesión acá. Sin embargo, no hay una transección completa de la arteria, ¿sí? Como también lo vemos en esta reconstrucción 3D. Este fue un paciente de 41 años en el cual tuvo un trauma automovilístico y después llegó con signos duros de trauma vascular, pero estaba estable. Lo único que tenía era que tenía los pulsos distales en el miembro superior izquierdo un poco más disminuidos que en el miembro superior derecho.
Además tenía una fractura clavicular Gustilo Anderson tipo 1, entonces tenía una fractura abierta y después le tomaron el angiotac y salió con su trauma subclavio sin una transección completa, porque nosotros vemos que aquí después por colaterales y porque no es una transección completa, llega a recanalizar después y tenemos contraste después de la lesión. Aquí tenemos otro caso de otra mujer, la cual tuvo una luxación inferior del hombro. Esta luxación se logró reducir y le tomaron este angiotac porque empezó a desarrollar una masa a este lado. Si ustedes se dan cuenta y comparamos, las dimensiones de las paredes torácicas van a ser mucho más grandes y esto lo que vemos aquí es un hematoma. Y si nos fijamos, aquí lo que tenemos es la formación de un pseudoaneurisma bilobulado de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces a este paciente la tuvieron que intervenir porque si ustedes se dan cuenta, todo esto que vemos aquí es todo el hematoma que se está formando por la extravasación de fluido en este paciente. La angiografía es una medida, es una forma que nos permite ver los vasos con un medio de contraste en vivo y en directo, básicamente. Y es una visualización anatómica muy precisa, ¿sí? Y en esos pacientes que yo les hago una angiografía intraoperatoria, yo puedo evaluar la vialidad de manejo endovascular. ¿Qué sucede? Normalmente los pacientes que llegan con trauma de arteria subclavia, más o menos del 42 al 50%, eh, pueden llegar a ser manejados de manera endovascular, ¿sí? Entonces, y pues para llegar a hacer el manejo endovascular tengo que visualizar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces yo puedo, cuando estoy haciendo la angiografía, que no está indicado por una u otra razón, ya más adelante vamos a ver cuáles son esas contraindicaciones para hacer un manejo endovascular completo. Entonces, si yo tengo un manejo, si yo hago la angiografía y veo que puedo hacer ese manejo endovascular, sigo con mi plan de manejo, que es lo que les voy a explicar ahorita. Sin embargo, si el manejo endovascular está contraindicado, puedo llegar a considerar un taponamiento proximal con un balón, con un balón. Esto lo que hace es convertir la urgencia en algo pseudo urgente, o sea, me da a mí más tiempo para poder intervenir de una mejor manera al paciente. Y esto es lo que mencionan de que como de los avances de la cirugía endovascular en estos pacientes, porque es lo que hablamos de los manejos híbridos. Hago un control proximal con endovascular y después hago el manejo abierto en un segundo tiempo. O bueno, más adelante. Ya hablando del manejo inicial, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ya como recopilando todo lo que les dije. Primero, la valoración primaria y vamos a clasificar a nuestro paciente. Entonces, de acuerdo al estado clínico, a la valoración de nuestro paciente, en especial porque normalmente son pacientes politraumatizados, lo podemos clasificar en 3 estados: en un paciente estable, en un paciente inestable y en un paciente in extremis, que es como al borde de la muerte. En el paciente estable, le puedo tomar una imagen y puedo evaluar y planear mejor lo que le voy a hacer y y hacer la valoración secundaria completa. El paciente inestable se tiene que ir a manejo quirúrgico inmediato. Y en el in extremis también tiene que irse a manejo quirúrgico inmediato, pero puedo considerar o evaluar la necesidad de una toracotomía de emergencia. Importante, que es también importante de la TLS en la C, son los 2 accesos intravenosos. Sin embargo, normalmente cuando se colocan esos 2 accesos, se coloca uno en un brazo y otro en otro brazo. Pero pues si yo tengo un trauma subclavio de un lado, pues si le meto líquido se van a extravasar, ¿sí? Entonces no estoy haciendo nada. Entonces lo que tengo que hacer es colocar 2 accesos intravenosos ya del lado contralateral de la lesión. Estos pacientes tienen alto riesgo de exsanguinación porque es un vaso de alto calibre. Entonces es muy importante reservar sangre para, en caso de que sea necesario, iniciar el protocolo de transfusión masiva en estos pacientes que se trata. Hablan de otras estrategias que también son un poco debatidas, por ejemplo, la compresión local. ¿Por qué? Porque normalmente el hematoma es el hallazgo más común en estos pacientes. Sin embargo, el hematoma no suele ser útil en una lesión posterior a la clavícula, que es básicamente lo que está sucediendo en la mayoría de estos casos. Entonces, hacer una compresión local no estoy haciendo como mucho al momento. Otra estrategia que vi que mencionaban y que no ha demostrado nada útil y es hacer un control proximal, como por ejemplo con una sonda de Foley, es decir, pasarle una Lo más sonda importante en este caso va a ser el grado y aspirativo y el diagnóstico ecográfico se van a dar por 4 ¿Quién se metió componentes. ahí? Primero, Doctora, ¿quién está hablando por ahí? listo.
Listo ya. Pasar una sonda de Foley. Sin embargo, esto no ha demostrado ninguna evidencia y puede hacer más daño que bien pasarle la sonda para hacer un control proximal del sangrado o un control distal. Entonces, no hacerlo. Listo. Bueno, ya hablando un poquito del manejo quirúrgico, pues lo que les mencionaba, vamos a hablar primero del abordaje endovascular, donde lo que les mencionaba, cerca del 42 al 50% son candidatos a manejo endovascular. Existen dos formas de abordaje en estos pacientes. Un abordaje transbraquial, en caso de que yo necesite un control más rápido y menos para llegar al sitio de lesión, y es más rápido y menos tortuoso. Sin embargo, pues también suele usarse el abordaje transfemoral. ¿Qué sucede? También se han realizado estudios y han demostrado eficiencia en el uso de abordajes combinados, que ahorita les vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan, donde yo básicamente meto guías en ambos, por un abordaje transbraquial y transfemoral. El abordaje endovascular está contraindicado en estas situaciones específicas. Uno, una transección extensa. Entonces, si yo tengo una transección muy extensa, o sea, lo que me separa los dos bordes que se seccionaron de la arteria es mayor a 3 centímetros, va a ser muy difícil yo pasar una sonda de un lado a otro. Entonces, básicamente no lo hago. Está contraindicado en esos casos el abordaje endovascular. La inestabilidad hemodinámica. Los puntos de abordaje dificultosos, es decir, yo no puedo pasar ni por transbraquial ni por transfemoral las guías endovasculares. Y por último está que lo puse en interrogante porque es una contraindicación relativa, que es básicamente que haya presencia de un hematoma asociada a una plexopatía compresiva, es decir, una plexopatía del plexo braquial. Es relativa porque en algunos reportes de casos se ha mostrado que puede llegar a funcionar, pero otros reportes y otros estudios dicen que básicamente no mejora nada, ¿sí? Entonces que es mejor drenar el hematoma de manera abierta. Entonces, por eso lo puse ahí como contraindicación relativa y depende de la condición clínica del paciente. Aquí les pongo otra vez lo del manejo híbrido, de considerar una oclusión proximal de la lesión con balón en caso de que yo pueda observar una contraindicación. Entonces, para yo después hacer pues, iniciar un manejo híbrido de esta lesión. Listo. Entonces acá les tengo como esta serie de imágenes donde voy mostrando cómo es esa técnica combinada endovascular. Entonces acá tenemos un paciente al cual le tomaron una radiografía torácica. Si nosotros comparamos acá estas dos porciones, esta de acá y esta de acá, esta acá está mucho más ensanchada. Todo esto es un hematoma, está gigantísimo. Le pasaron primero una guía transbraquial, es decir, por la arteria braquial hacia este lado. Acá tenemos la clavícula, acá tenemos la reja costal, y si ustedes se dan cuenta, acá pasó el medio de contraste y se extravasó, ¿sí? Entonces tenemos acá una transección completa, básicamente, de la arteria subclavia. Después, este es el abordaje transbraquial, ¿sí? Acá tenemos la guía transfemoral, perdón, acá tenemos la guía transbraquial que vino por este lado, y acá tenemos la guía que llegó acá, ya que se inició el medio de contraste, y acá observamos también que no pasa el medio de contraste por este lado. Acá ya muestran cómo se pasa una guía curva a través de la transección, y acá vemos cómo se unen ambas guías, tanto la transbraquial como la transfemoral, y después se despliega el injerto. ¿Sí? En este caso se desplegó un stent cubierto que cubre el defecto, y nosotros vemos acá después cómo insertan el medio de contraste por acá, y vemos que ya no hay extravasación del medio de contraste. ¿Sí? Más o menos así es como la técnica combinada con ambos abordajes. Y ahora sí, hablando del manejo abierto, pues tenemos diferentes abordajes dependiendo del sitio de la lesión. Cuando voy a hablar acá de lesiones distales y proximales, las vamos a referir a la arteria vertebral. Una lesión distal quiere decir que va después de la arteria vertebral, o sea, todos estos segmentos 2 y 3. Entonces, una lesión proximal es normalmente el segmento 1 a este lado proximal, ¿sí? La lesión proximal. Suponiendo que aquí tenemos nuestra arteria vertebral. Entonces, sí, el primer abordaje que podemos tener son los abordajes supraclaviculares, ya sean derechos o izquierdos, que puede ser a este lado o a este lado. Estos son muy útiles en las lesiones distales porque permiten una buena exposición de estas porciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando yo hago la disección por planos, tengo que hacer la exposición del músculo escaleno anterior, y ahí tengo que buscar una relación anatómica muy importante, que es como una parada de seguridad que tenemos que hacer, y es el nervio frénico. Lo tengo que observar y lo tengo que proteger.
¿Por qué? Porque el nervio frénico va a transcurrir de medial a lateral en la cara anterior del músculo escaleno anterior. Lo tengo que identificar y rechazar gentilmente. A veces dicen que se puede pasar un vascular loop ahí para identificarlo y pues lograrlo rechazar y no seccionarlo en ningún punto de la cirugía o no lograr lesionarlo. Después se tiene que hacer un corte del músculo escaleno anterior lo más bajo posible. Y posterior vamos a encontrar nuestra arteria subclaviana, ¿sí? Donde ya vamos a poder lograr visualizar nuestra lesión. Otro abordaje ya para las lesiones proximales, podemos tomar estos dos dependiendo si es de sospecha izquierda o de sospecha derecha. Si es del lado derecho, se debe considerar una esternotomía mediana, que es esta de acá, y en algunos casos que yo requiera hacer un control distal, por ejemplo, que tenga que llegar a hacer control distal a este lado, puedo extender la incisión hacia supraclavicular, ¿sí? Por otro lado, la subclavia izquierda, puedo considerar una toracotomía anterolateral alta, que es esta de aquí en el cuarto espacio intercostal, para hacer control proximal. Si yo necesito hacer control distal, pues hago la supraclavicular. En algunos casos se ha mencionado anecdóticamente, y es este tipo de abordaje, que es el de trampilla, ¿sí? Es bueno porque me permite observar la anatomía perfecta, que es lo que vemos acá. Sin embargo, idealmente no hacerla porque lleva a alta mortalidad asociada, ¿sí? ¿Cómo hago más o menos esta incisión? Es básicamente la unión de las anteriores que les mencioné. Entonces tenemos una toracotomía anterolateral en el cuarto espacio intercostal, que es esta de acá. Después hacemos la incisión supraclavicular. En esa incisión supraclavicular lo que hacemos es una división del platisma, o sea, nos vamos desde superficial a profundo. Vamos seccionando los músculos que nos vamos encontrándonos, después nos encontramos con la vaina carotidia, hacemos un rechazo medial para como protegerlo. Después nos encontramos con los escalenos, en este caso el escaleno anterior, protegemos el nervio frénico como en los anteriores abordajes. Después exponemos la subclavia, hacemos control y después proseguimos con la esternotomía mediana. Después hacemos un levantamiento con un retractor external y logramos exponer todos los vasos. Acá, por ejemplo, podemos ver la vena innominada, la vena yugular y la vena subclavia. Y acá tenemos nuestra arteria subclavia con la lesión, ¿sí? Entonces nos permite observar muy bien esta clase de lesiones. Sin embargo, tiene alta mortalidad asociada. Entonces, idealmente no hacerla. Ya después de nosotros exponer nuestro vaso, podemos llegar a hacer correcciones primarias, en este caso en laceraciones pequeñas, o podemos llegar a hacer anastomosis con injerto, ya sea con un injerto autólogo con safena, o puede ser sintético con PTF. El PTF, este material, que es este que vemos acá, ha demostrado buenos resultados en las arterias subclavias. En un reporte de caso encontré que se podía hacer un reporte autólogo con safena cadavérica. Y muy rara vez, también anecdóticamente, suele funcionar hacer una anastomosis término-terminal, es decir, coger los dos extremos de la arteria y ahí hacerles una anastomosis. Sin embargo, esos tejidos suelen estar muy friables y no suelen terminar bien estos pacientes porque terminan en reintervenciones, ¿sí? Entonces, idealmente dicen que no se pueden considerar. Y ya para terminar, hablar un poquito de lo que es ya el control de daños, en especial en los pacientes que son como in extremis, ¿sí? En estos pacientes, igual que en los anteriores, siempre se hace un control proximal y distal para disminuir el riesgo de mortalidad por exsanguinación, que es la razón por la que más se mueren estos pacientes. Se pueden considerar dos tipos de estrategias. Uno, hacer una ligadura de la arteria subclavia, o dos, colocar un shunt temporal. La ligadura de la arteria subclavia puede llegar a funcionar, en especial cuando es del segmento 1 proximal. ¿Por qué? Porque tengo alta colateralidad cuando es antes de la arteria vertebral. Cuando es después de la arteria vertebral, suelo aumentar el riesgo de isquemia en el miembro superior. Puedo considerar también los shunts temporales. ¿Para qué? Para después reintervenir al paciente. Eso es como lo que hablamos en control de daños. Hacer una reintervención posterior a este control inicial cuando el paciente ya esté estable, cuando ya no esté acidótico, cuando ya no esté hipotérmico, cuando ya podamos intervenir al paciente de una mejor manera. Sin embargo, se debe evitar en pacientes con alto riesgo de isquemia del miembro superior, en especial pacientes con radioterapia, por ejemplo.
¿sí? En esos pacientes se ve como evitar hacerlo. Sin embargo, pues si es necesario, se hace. Y ya para terminar, tenemos que las lesiones traumáticas de la arteria subclavia son de difícil manejo por su anatomía y su difícil exposición. Es importante sospechar la lesión de la arteria subclavia en pacientes traumatizados y con fractura de clavícula, o que a pesar de la evaluación primaria el paciente sigue en deterioro. Todas las herramientas como el tensiómetro, las escalas predictivas como la escala de Glasgow, nos pueden ayudar a orientar el paciente y aumentar nuestra sospecha clínica de él. Importante clasificarlo para saber si está estable, si está inestable, para ver si le puedo tomar una imagen o si tengo que intervenirlo de manera inmediata o si tengo que hacer control de daños. Las lesiones del plexo braquial en estos pacientes son comunes y son necesarias de documentar. ¿Por qué? Porque también van a necesitar un manejo adicional en el cuidado del paciente. Y el conocimiento anatómico de la arteria subclavia, un plan organizado donde podemos ver qué clase de incisión, dónde está la lesión y cómo vamos a hacer nuestro abordaje, ya sea híbrido, ya sea endovascular, ya sea manejo quirúrgico abierto, y el conocimiento del mecanismo de trauma son muy importantes para decidir la estrategia del manejo de cada paciente y esta como última conclusión es lo que básicamente va a reducir las tasas de mortalidad de nuestros pacientes. Y pues eso fue todo. Fue una charla un poco concisa, pero espero les haya gustado. Muchas gracias, Camilo, por tan precisa charla. Ahora abrimos un pequeño espacio para las inquietudes y preguntas de los participantes. No sé si tengan alguna o si los doctores desean hacer alguna aclaración o aporte en torno a la charla. Bueno, yo sí quiero primero felicitar a Camilo. Creo que es una presentación modelo para el grupo. Quiero de verdad destacar lo estricto con el uso del tiempo. Fíjense, fueron 29 diapositivas que permiten, digamos, agotar un tema puntual, pero que obviamente tiene unos temas muy extensos que creo que quedaron supremamente claros, con manejos que dejan un mensaje para el grupo. Creo que invita a reflexionar sobre muchos temas y muchas situaciones a las cuales podemos estar enfrentados y realmente son lesiones, digamos, dependiendo del hospital donde uno trabaje, son raras o frecuentes, pero también dependiendo del hospital donde uno se encuentre, tiene la posibilidad de ser un abordaje o otro de los abordajes como quedó claramente explicado. Yo quería simplemente por ahora hacer esos comentarios, felicitar a Camilo y dejar esta presentación de verdad como modelo en el uso del tiempo, el uso de las imágenes, que entre más gráficas y más explícitos seamos, seguramente para este nivel de formación que tenemos variado, es el adecuado y muchas gracias por la presentación. Espero que haya preguntas para ayudar a resolver. Bueno, yo también me adhiero al comentario y a las felicitaciones del doctor Barrera. Camilo lo hizo muy bien. Pienso que hizo una presentación concisa, bien ilustrada, con algoritmos puntuales. Sí, como lo dice el doctor Barrera, es la presentación modelo, ceñida al tiempo, y espero que pues sí que hayan sacado provecho de esta presentación tan buena. Sí, el trauma de la arteria subclavia es un trauma desafiante, tanto por lo que comentaba, porque no son frecuentes y tiene que tener o haber sido entrenado en centros de trauma, pero desafortunadamente muchas veces, a pesar de que no tiene el entrenamiento en trauma como cirujano general en su momento, descarta cosas que en la actualidad ¿sí? Tienen otros centros, como es el manejo híbrido, el manejo de estas lesiones de una forma endovascular, y suele ocurrir que son en centros que no atienden tanto trauma. Entonces, hay que saber que existen estas dos formas de manejar el trauma, que existen controles, se puede decir que son damas
control de una forma endovascular, que si se puede resolver por vía endovascular porque el paciente así lo permite en su estabilidad hemodinámica y su anatomía de la lesión, se debe contemplar. Y no, creo que abordó todo el tema. Yo creo que yo estoy repitiendo cosas que usted fue muy concreto. Felicitaciones. Esperemos las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctores. Acá tenemos a Juan Carlos Fonseca, que tiene la mano levantada. Buenas noches. Bueno, igual felicitaciones por la presentación. Yo tengo una pregunta, aprovechando que está el doctor Barrera y el doctor Medina, que son cirujanos vasculares. Una es el paciente con una lesión vascular de la subclavia con hemotórax asociado. ¿Hacen el drenaje pleural en la sala de reanimación o esperamos para hacerlo en la área quirúrgica ya cuando tengamos las herramientas para hacer un control vascular bien expedito? La otra que me gustó mucho es lo que mencionaste. O sea, yo tengo 6, 7 años de cirujano y creo que me sobran los dedos de la mano para las lesiones de subclavia que he visto, como 6, 7, en 6, 7 años. Entonces, lo que me gustó mucho fue cuando hablaste del trauma, un mecanismo de trauma cerrado. Hace unos meses tuve la oportunidad de ver un caso y es lo que tú mencionabas de tener conocimiento anatómico y el alto índice de sospecha en esos pacientes con fracturas de clavícula, fracturas de esternón o fracturas del primer arco costal. Entonces, que a veces por desconocimiento o por no tener la sospecha clínica o por no hacer un examen físico minucioso, se pasa desapercibido. Desafortunadamente, este paciente tuvo una lesión desapercibida y ya cuando hice el diagnóstico ya habían pasado más de 72 horas y ya no había criterios de revascularización. Entonces, pensarlo, no olvidarlo en el trauma cerrado, que es el reto para el cirujano, pues. Y lo otro es que no sé si el grupo allí del doctor tiene experiencia con el uso, el manejo combinado, pues, de cuál es el abordaje más expedito. La gente de Cali usa mucho el REBOA, que rompió muchos paradigmas cuando el doctor Ordóñez hablaba del uso del REBOA para control de los vasos subclavios. Entonces, que hace un manejo híbrido, coloca un REBOA, hace el control vascular proximal, después hace una esternotomía y dependiendo al sitio, hace la extensión de la esternotomía mediana. Lo felicito. Bueno, doctor Bueno, Fonseca, sí, sigue. bueno, dos cosas. Sí, uno en este tipo de lesiones tiene que tener un alto índice de sospecha, sobre todo por las lesiones, las fracturas del primer arco costal, para los traumas cerrados, que haya algún tipo de lesión de la arteria subclavia. Eso como primer cuestionamiento. Sí debe haber esa sospecha con la fractura del primer arco costal, porque ya la fractura del primer arco costal es un indicio de que es un trauma de alta energía y posiblemente haya una lesión. Por otro lado, de la pregunta que hace de si se maneja el hemotórax masivo de primeras, pues en principio sí. O sea, uno en cirugía de trauma, uno evacúa el hemotórax y idealmente que haya alguna forma de recolectar este volumen para no perder y poder autotransfundir este paciente. Y pues ya una vez uno demuestra que es un hemotórax masivo por el volumen de drenaje que supere los 1000 cc, pues ya el paciente de por sí tiene una indicación de toracotomía, ¿sí? Entonces, y pues si la lesión es izquierda o derecha y uno está, como usted también bien lo dijo, tiene una sospecha por el orificio, por el sitio de la herida, que es una lesión de subclavia, pues ahí tiene que contemplar si es izquierda o derecha, decidir el mejor abordaje, si es una esternotomía para el lado derecho o si es una toracotomía alta para el lado izquierdo. Ahora, yo afortunadamente tengo experiencia con las dos, ¿sí? Antes de ser cirujano vascular, pues trabajé en hospitales de mucho trauma, como en el hospital de Kennedy, Tunal y Suba, y pues nada, o sea, en ese escenario pues no existía
el manejo híbrido o el manejo endovascular, y pues pude tener, pues no es mucha experiencia porque como la literatura, y usted bien también lo sabe, no son muchos casos, pero sí tuvimos la experiencia. Y actualmente en Mederi sí hemos tenido un par de casos, también muy escasos, en donde pues sí los hemos podido abordar de forma endovascular, en pacientes estables, en pacientes que ya tenemos diagnósticos previos por una angiotomografía, remitidos con hematomas que contienen la lesión. Entonces hemos podido hacer el manejo de forma endovascular. Por la anatomía hemos podido manejarlo con stents cubiertos, y pues nada, se resuelve este tipo de lesiones. Bueno, doctor Fonseca, muchas gracias, y a usted, doctor Medina, por la aclaración. Yo quisiera hacer una anotación respecto al REBOA. Realmente yo creo que uno puede ser un poquito más específico si tiene la posibilidad de colocar un balón intraórtico para oclusión por vía transfemoral y subirse hasta el arco aórtico o a la aorta descendente y ocluir la subclavia, pues uno puede ser un poquito más selectivo si tiene los recursos para hacer este procedimiento, porque esto demanda tener imágenes, tener un sitio donde poder poner el balón, donde subir el balón, una guía, pues uno lo hace mejor de una vez selectivo a el ostium de la arteria subclavia y hace el control. Entonces, creo que es un recurso. Es un recurso que demanda entrenamiento y creo que viene para quedarse, y yo creo que, digamos, en Seattle, donde está, digamos, el sitio que propuso y más difundió la doctora Elian Quiroga del grupo de la Universidad de Washington, pues este es un recurso que lo tienen ellos disponibles en las áreas donde hay una imagen, donde hay un tomógrafo, donde hay un equipo de angiografía, y tienen entrenados a los del equipo de atención prehospitalaria, y hasta lo están haciendo ya en helicópteros y en ambulancias, pero yo creo que si estamos hablando de un recurso en un hospital donde hay cómo hacer una geografía, colocar un balón, pues uno de una vez pone un balón mucho más pequeño, se vuelve más selectivo y selecciona la subclavia. Por aquí está invitado al grupo, espero que esté conectado, el doctor Fernando Aguirre del Hospital Simón Bolívar, que tiene mucha experiencia en el manejo de trauma de muchos años, que me gustaría mucho que nos diera, digamos, la opinión de la experiencia y el manejo. Nosotros hemos tenido, yo creo que en estos 4 años que llevo yo de regresar a la cardioinfantil, hemos tenido 3 casos, uno que fue inmediato, abierto, con shock y lesión de un niño que tuvo lesión combinada de arteria y vena. Tuvimos un caso estable de una lesión cortopunzante a un muchacho que atracaron por robar la cicla ahí sobre la ciclorruta de la novena, y pudimos hacerle manejo endovascular por su estabilidad y colocación de un stent. Y digamos la semana pasada, en otro caso de trauma, digamos que es lo que vemos hoy en los hospitales, un trauma por el uso del ECMO y las diferentes abordajes para canulación. Este caso que tuvo que manejar el doctor Camacho para colocar un injerto y reconstruir con vena, pues la mejor manera para no dramatizar y perder el paciente y volumen fue colocar un balón inicialmente de manera híbrida, ocluir la arteria subclavia y posteriormente colocar un injerto de safena en un gran pseudoneurisma secundario, pues obviamente a un trauma que es un trauma iatrogénico o asociado a catéteres. Entonces yo creo que eso vino para quedarse, creo que está disponible en las unidades de trauma agudo. Vamos a ver seguramente muchas lesiones de estas traumáticas realizadas por los equipos que canulan y hacen ECMO en los hospitales que no tenemos volúmenes altos de trauma. Y igualmente, pues como les estaba contando, en 4 años, 2 o 3 casos, pues es una incidencia muy bajita para un hospital como el nuestro, como sucederá también para Mederi, pero seguirá siendo muy alto en pacientes en hospitales como el Hospital de Kennedy, Simón Bolívar, Samaritana, Santa Clara. Entonces me gustaría mucho escuchar, y yo creo que con eso, doctor Fonseca, respondemos sus inquietudes. Si hay alguna observación al respecto, la escuchamos, y muy importante y muy productivo que todos participen. Las preguntas son todas buenas, los muchachos jóvenes
arriésguense si algo no entendieron y les explicamos. Tenía otra pregunta. Saben que bueno, siempre hablamos de centros de trauma, pero generalmente la mayoría de nosotros trabajamos en hospitales con recursos limitados. Pues. No se mencionó pues, la figura importante del CHUM en ese paciente inestable, que generalmente va a un abordaje convencional, porque no se le puede ofrecer un manejo endovascular. Y lo otro es que generalmente ustedes como centros de referencia, ese paciente que les llega, ya pasado ese tiempo de ventana, pues a veces le llega después de las 6, 8 horas, inclusive hasta con 24, 36 horas de evolución del trauma. Entonces, no sé qué papel juega en los centros de referencia hacer una fasciotomía en miembro superior, en caso más que todo en trauma cerrado, que el paciente tenga una trombosis de subclavia o en aquellos casos con un hematoma contenido por trauma penetrante. Pues. Muy valiosas sus preguntas y eso son realmente porque ha estado expuesto a la experiencia que no siempre es agradable y yo voy a tomarme primero la vocería y después les doy participación a los demás. Me parece que el CHON es un recurso muy importante cuando uno no tiene ni los materiales para hacer la reconstrucción inmediata o no tiene paciente para hacerlo porque está en un momento de reanimación y que puede ser una forma fácil si lo sabe hacer. Pero lo que me gustaría llamar la atención, porque digamos estos temas de revisión de este grupo, el primer tema que revisamos fue precisamente con un caso de otro hospital de la ciudad de Bogotá y me preocupó muchísimo porque un shunt que se quedó colocado 24 horas en un paciente que no estaba ni en reanimación ni en shock, pues tampoco, ¿no es cierto? O sea, yo creo que es un recurso que tiene que ser temporal y como la palabra dice temporal, tiene que ser inmediatamente abordado por un grupo que pueda reconstruirlo. Si tiene que referir el paciente a un centro que tenga las suturas, que tenga, digamos, el personal entrenado para hacerlo, ya sea cirujano vascular o un cirujano general que haya manejado este tipo de trauma, pues debe ser solucionado el chon, porque preocupa muchísimo la confianza de dejar un chon colocado ahí que necesita anticoagulación o si no va a ser, digamos, confiarse en un recurso que no está funcionando. Esa es una observación respecto al chon, pero me parece que es un control de daño muy importante y no se mencionó y yo creo que podemos tocar ese tema en una revisión de Club de Revistas de los jueves o como un tema puntual que me parece importante que el grupo lo conozca, pero me parece que es un gran recurso. Y segundo, claro, todo el manejo asociado de síndrome compartimental, de politraumatismo, de lesión de tejidos blandos. Digamos, uno no puede concentrarse en reconstruir la subclavia y olvidarse de la lesión neurológica secundaria a la isquemia por isquemia secundaria del nervio por lesión isquémica arterial. Y segundo, los hematomas compresivos y las compresiones en estos pacientes con grandes hematomas, pues ya lo mencionó parcialmente Camilo en la presentación, que a pesar de que yo tome un manejo endovascular o haga un manejo conservador, el paciente esté muy estable, tenemos que estar muy vigilantes de esos hematomas expansivos que lo que van a lesionar en el corto y mediano plazo es el nervio que está adyacente a este gran hematoma y las lesiones pueden ser no temporales sino permanentes con plegia y que se vuelve irreversible. Entonces, yo creo que es algo que usted menciona y que debemos tenerlo en cuenta siempre y es que la viabilidad de la extremidad no solamente puede estar comprometida por la falta de continuidad de la arteria, sino por el mismo hematoma y la compresión y las lesiones asociadas, lo mismo que alinear la extremidad, no dejar la extremidad en posiciones no anatómicas, poner una férula, vigilar muy bien los vendajes, a veces quedan vendajes compresivos y pueden lesionar la mano. Entonces me parece que sí, la fasciotomía es un recurso muy importante, pero no puede uno tampoco, como equivocadamente a veces ve, atribuirle a la fasciotomía la capacidad de manejar la isquemia, que es otra confusión grande, que esperar que la isquemia se maneje con fasciotomías. Si es tardío, pues estos pacientes que se hacen reparos tardíos requieren obviamente fasciotomías profilácticas y terapéuticas por el síndrome de reperfusión. Y es muy importante, mejor dicho, estar encima, prevenir el síndrome compartimental secundario al síndrome de reperfusión. Creo que con eso damos respuesta y el doctor Medina o quienes están que quieran agregar algo más al respecto,
Bienvenidos. Hola, doctor Barrera, ¿cómo le va? Soy Ernesto Fajardo, mucho gusto, cirujano vascular. Hola, doctor Eh, Bienvenido. sí, muchas gracias. Quería felicitar a los que expusieron y ya hablar respecto a todo lo que han dicho, me parece súper interesante. Respecto a lo que dice el doctor, eh, cuando tenemos un paciente con trauma de la subclavia y que tiene hemotórax, ¿sabe yo qué recomiendo? Yo recomiendo que lo hagan en salas de cirugía. Porque si llegan a pasar el tubo de toras abajo y tiene una lesión, de pronto tiene una exsanguinación completa el paciente y no alcanza y está corriendo, yo lo llevaría a salas de cirugía. Bueno, nosotros en Medi tenemos la oportunidad de tener el angiógrafo y muchas veces bajamos el equipo y aunque no es una sala híbrida completa, como la tienen en cardio infantil, a veces funciona como sala híbrida. Entonces yo personalmente intentaría entrar al osteo de la subclavia, inflar un balón, puede ser un balón de 10, un balón de 12, para mantener el control proximal, porque hacer punción de la braquial es muy difícil. Yo creo que es mucho más rápido, más fácil hacerlo transfemoral, llegar allá y tener un control para no hacer incisiones tan grandes, no estar corriendo después de tener ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barrera de los chones. Esos chones tienen que estar los pacientes anticoagulados con el chon para que no se tape tan rápido. Y usualmente la experiencia que tenemos con trauma abierto es que esas heridas están sucias por heridas por arma cortopunzante. Entonces siempre hay que pensar en hacer reconstrucciones con vena, porque realmente colocar un injerto protésico ahí sería una catástrofe, porque más adelante hay infección del injerto, hace un blowout y es terrible para los pacientes. Yo les quería preguntar a ustedes qué opinan tanto el manejo endovascular en los pacientes con heridas penetrantes en la subclavia y les colocan un stent. Como se ha visto mucho, ¿a ustedes no les preocupa un stent recubierto ahí a nivel de la subclavia? Uno, en pacientes jóvenes, porque usualmente nosotros sabemos que la permeabilidad o la patencia de esos stents no son, eh, no son para toda la vida. Y lo otro es una herida sucia, puede ser una herida por arma cortopunzante o de fuego, colocarle un stent recubierto, las tasas de infecciones de esos mismos stents. Entonces quería dejarles esa duda y a ver ustedes qué opinan y Mm, muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Fajardo. Pertinente Bueno, completamente la pregunta. Yo creo que el hecho de hacer un abordaje endovascular no implica que uno descuide al paciente, ¿no? Yo creo que ese es el principal objetivo del abordaje por un grupo quirúrgico, es que ese paciente no es colocarle un stent y quedamos tranquilos. A veces, como usted lo menciona, puede ser una manera inicial, parcial, para manejar un paciente, en esos sobre todo que llegan con grandes hematomas, con unos abordajes que pueden ser difíciles. A veces es mejor convertirlo posteriormente en otro tiempo quirúrgico y colocar un injerto de safena. Hemos tenido en otras posiciones anatómicas que coloca un stent recubierto y, digamos, queda expuesto a una zona de un gran hematoma que posteriormente se entra a drenar y ese injerto queda al aire. Eso es exactamente lo que usted está mencionando. Una endoprótesis sintética que queda descubierto en ese defecto que quedó en la arteria y posteriormente la cirugía plástica o entra ortopedia y entonces llegan a la zona donde está colocado y liberado este stent y ese segmento que quedó desprotegido, que no está forrado en la arteria, va a quedar expuesto a una infección y es válida la pregunta. Entonces yo creería que no podemos abandonar al paciente. Si hicimos un abordaje de este tipo, tiene unos grandes beneficios, pero igual siempre sabemos que en los pacientes jóvenes a largo, a corto y mediano plazo, pues la reconstrucción con vena defiende la infección y asegura la permeabilidad a largo plazo. Si no es este el caso, posiblemente queda resuelto, pero tenemos que hacer seguimiento. Muchas veces hemos recibido pacientes tardíos con hematomas peri, lesión, con una endoprótesis colocada adentro, que hacen una infección del hematoma, se sobreinfectan y terminamos con el injerto expuesto. Esa era mi pregunta. Siga, doctor Medina, que tiene usted observación. Doctor Medina, yo lo interrumpí. Siga.
No sé, Camilo, hay más preguntas. El doctor Medina no, parece que no nos está escuchando. El doctor Fonseca, muchas gracias. Doctor Fajardo, no sé si quedó respondida la inquietud o aclarada la inquietud. No, claro, Y yo me adhiero completamente a su comentario, doctor. Esos pacientes jóvenes con exposición terminan con infección del injerto. Y lo que dice usted, toca, se pueden hacer abordajes combinados. Hay que evaluar muy bien el paciente para decidir y hacer los reparos más duraderos posibles para este tipo de pacientes. Muchas gracias. bueno, yo creo que somos respetuosos del tiempo. Son las 8:02. Y demos un tiempito de un minuto más para si hay preguntas en el auditorio. Y si no, pues respetamos el tiempo que quedamos, que es 1 hora, y cumplimos con los 45 de presentación y llevamos 17 minutos de preguntas, que creo que es lo más importante de esta reunión. No sé, Sebastián, los fellows, si tienen alguna pregunta. No, profe, muy buena la charla de Camilo. Ellos ya, digamos, tienen claros muchos conceptos de vascular, entonces lo felicito, Camilo. Y no, y digamos, la discusión eh, entre ustedes, doctores, bastante bien. Dejan cosas que a veces uno como cirujano general y ahora como próximo cirujano vascular, pues le generan dudas y claro que se aclaran y no. Muchas gracias por la charla en general. Paula Camila, está por ahí. Sí, señor, pero no, Camilo, todo demasiado claro y la complejidad como para todo el auditorio muy amplia. Preguntas no tengo. Perdón, es que me desconecté un segundo. Tranquilo, no se preocupe. Siga. Perdón, para dar de pronto respuesta a lo que preguntaba el doctor Fajardo y de pronto puntualizar es lo importante en planear los casos, ¿sí? Claro, es entendible que el trauma civil o el trauma de guerra son procedimientos sucios, son heridas sucias. En este caso, pues sí, toca pensar en que si el paciente está estable y se puede hacer un bypass, una corrección abierta, con vena, pues perfecto, ese sería el ideal. Pero si el paciente está en extremis, si uno tiene la posibilidad endovascular de avanzar un balón y pues hacer el control, porque en este caso es el shock y la hemorragia lo que va a matar al paciente, pues, y si uno cuenta con los recursos, pues está bien. Ahora, si uno despliega un stent porque cuenta con él y lo puede utilizar, pues el objetivo en este momento es controlar el sangrado. Se vendrá otra etapa, ¿sí? En donde se podrá quitar ese stent y se hará un bypass. Seguramente la isquemia es importante, pero en este momento, pues, o en ese momento lo importante es manejar el shock. Y pues también individualizarlo, porque digamos, en el caso de traumas iatrogénicos, como lo escribió el doctor Barrera, si es producto de un procedimiento limpio por canulaciones para un ECMO, pues no hay que, y el paciente está estable y se cuenta con el recurso y la anatomía de la lesión es permisible para ponerle un stent, pues se le pone un stent y se va evaluando el paciente. Hay que hacerle un seguimiento si presenta algún signo de isquemia, claudicación, pero yo creo que es de seguir el paciente y tener una buena planeación y hacerse esas mismas preguntas, interrogantes en el momento de abordar cada paciente. Muchas gracias. Muy bien. Camilo, ¿y quién está controlando la reunión? Yo, doctor Barrera. Muy bien. Entonces creo que con esto ya damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos los participantes y a cada uno de los que hicieron aportes, a los doctores por estar presentes y tomarse su tiempo para participar activamente en el conversatorio. Y listo, muchas gracias. Nos veremos el jueves.
Listo, muchas gracias a todos. Nos vemos Nos después, vemos muy en la amables. reunión. Feliz noche a todos, muchas gracias.